Buenos días y muchas gracias por, por asistir a esta ponencia, que estamos aquí 4 en familia. Yo soy Jesús Rodríguez, soy catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad Rey Juan Carlos. Pertenezco al grupo de durabilidad e integridad mecánica de materiales estructurales. Estamos aquí en el campus de Móstoles, como a unos 10 minutos de aquí en coche. Y voy a hacer una presentación sobre una de nuestras líneas de investigación, que son los nuevos recubrimientos fabricados por proyección térmica para sectores del transporte y la generación de energía. Bueno, inicialmente quería hacer una pequeña presentación sobre nuestro grupo. No tenemos demasiado tiempo, pero bueno, simplemente quería decir que somos un grupo grande. Somos como 25 investigadores, 19 doctores, y el grupo está liderado por 4 catedráticos, y estas que tenemos aquí son nuestras líneas de investigación. Trabajamos en propiedades mecánicas de materiales, principalmente en fractura y fatiga, y en comportamiento de alta velocidad de deformación, en problemas de impacto, por ejemplo, y de resistencia al impacto. También tenemos una línea relacionada con la tribología, con temas relacionados con la mecánica del contacto a distintas escalas, desde la escala más pequeñita, nanométrica, como puede ser el contacto entre una punta de AFM y la muestra, hasta pues, contactos macroscópicos entre un rodamiento y un eje de transmisión de potencia. Y estamos también muy interesados en el tema del desgaste de materiales. Y la tercera línea, que es de la que va un poco la presentación, en la que está centrada la presentación, es la fabricación y caracterización de recubrimientos. Hemos trabajado en distintos tipos, para barreras térmicas para protección frente a alta temperatura, corrosión, desgaste, y con aplicaciones en la industria aeronáutica y de receptores solares. Bueno, nosotros basamos nuestra estrategia de investigación principalmente en la experimentación, que es en donde tenemos, digamos, más potencia de medios y de experiencia personal, tanto en la parte de fabricación, esto funciona a veces, la parte de fabricación en microestructura, donde disponemos de las técnicas pues, habituales de caracterización de materiales, todo tipo de microscopías y análisis de rayos X o de composición. Pero quizá donde tenemos un poquito más de experiencia y de capacidad es en el comportamiento y en la caracterización mecánica. Tenemos un laboratorio que nos permite ensayar, hacer ensayos mecánicos desde rangos de fuerza de nanonewtons hasta centenares de kilonewtons. Podemos ensayar desde temperaturas cercanas a nitrógeno líquido hasta 1400 grados, y también podemos cambiar la velocidad de deformación 7 órdenes de magnitud, es decir, hacemos ensayos que duran días y hacemos otros ensayos de impacto que duran microsegundos, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad, yo creo, bastante flexible de caracterización. Realmente, para llegar a lo que uno persigue finalmente, que es la predicción o bien de las prestaciones o del comportamiento del servicio, la experimentación en sí misma no basta, ¿no? Y tenemos que apoyarnos en simulación, en modelización, bien cuando es posible, aunque no siempre sucede así, con modelos analíticos desarrollados por nosotros o por otros investigadores, o si no con técnicas de simulación, tanto por elementos finitos o para las escalas más bajas, pues dinámica molecular. Bueno, quería enseñar en esta pequeña presentación 2 ejemplos de lo que hacemos en nuestra línea de investigación de fabricación y caracterización de recubrimientos. El primero son recubrimientos para la industria solar térmica de concentración. La Agencia Internacional de las Energías Renovables ha marcado cuál es el objetivo, digamos, climático para el 2050, que es este escenario del 1,5 grados. Es decir, el objetivo es conseguir que el calentamiento global esté limitado a ese incremento, 1,5 grados, y he identificado para ello una serie de vías tecnológicas. La mayoría de ellas están relacionadas con el uso de energías renovables, bien directamente o bien a través de eficiencia energética, electrificación o tecnologías relacionadas con el hidrógeno o con medidas de eliminación del carbono. Una de las tecnologías asociadas con las energías renovables, por supuesto, es la energía solar, y aquí se puede ver en esta imagen un ejemplo de una central de energía solar térmica de concentración. No sé si se ve suficientemente bien, pero bueno, ahí en la imagen de la izquierda lo que hay es un campo de heliostatos
que están dirigidos, ¿no? Orientados para transmitir la radiación solar hacia el receptor que está situado en lo alto de una torre. Para conseguir que, digamos, esto funcione de manera eficiente, hay que valorar dos aspectos. Primero, la capacidad o la eficiencia de transformación de la energía solar en térmica, que eso depende, pues, básicamente de la relación entre lo que se recibe y lo que se absorbe, pero hay que quitarle también lo que se pierde por pérdidas, que pueden ser por radiación, ¿no? Cuando tenemos cuerpos calientes se emite por radiación y por convección. Así que necesitamos materiales que tengan una alta absortancia, y una baja emisividad. Emitan poco, absorban mucho. En el otro lado tenemos, claro, la eficiencia de la transformación de la energía térmica en energía eléctrica, que eso, como todos sabemos, depende de las temperaturas de funcionamiento. Así que vamos a necesitar materiales con alta absortancia, baja emisividad y si pueden trabajar a alta temperatura, pues mejor. ¿Cuáles son, por tanto, las condiciones que vamos a tener en los materiales que trabajen en estos receptores solares? Pues las condiciones son bastante exigentes. En principio van a trabajar a altas temperaturas. Estamos ahora mismo en temperaturas que están por encima de los 500, 520 grados centígrados. Van a estar sometidos a ciclos térmicos, es decir, en una central como la que hemos visto antes, cada día hay un ciclo. El sol sale por la mañana, se pone y vuelve a salir. Y entonces cada día es un ciclo. Aparte, el simple paso de una nube hace cambiar la temperatura. Así que vamos a tener ciclos térmicos que pues pueden afectar a la durabilidad del material y en muchos casos se trabaja también en ambientes agresivos y con agentes erosivos. Así que lo que necesitamos, las propiedades necesarias, pues serían una alta absorbancia y baja emisividad, como hemos dicho, pero también necesitamos resistencia a la alta temperatura, fluencia, necesitamos resistencia a la fatiga, a la corrosión y a la erosión. ¿Cuáles son los materiales candidatos? Pues aquí tenemos una pequeña lista. Inicialmente, muchos de los componentes son de aceros, porque el acero es un material muy socorrido, tiene muy buenas propiedades y lo que sucede es que, claro, los aceros estructurales no tienen buena respuesta a alta temperatura. Entonces, el siguiente paso es pasar a los aceros inoxidables. Si la combinación de alta temperatura y medio agresivo es fuerte, necesitamos materiales con mejores propiedades todavía y están las aleaciones de níquel, ¿no? Inconel, Heinz, todas estas de este tipo. El problema está en que, aunque tienen buenas propiedades mecánicas, no tienen la suficiente absortancia como para que el proceso sea efectivo. Entonces, ¿cuál es la solución que se está utilizando en estos momentos? Pues se pintan. Se pintan de una pintura de base silicona que permite que se alcance esa absortancia que se necesita para que el proceso sea efectivo. El problema está en que al trabajar en esos medios, en esas condiciones tan agresivas, la pintura se degrada con bastante facilidad. Y entonces el problema es que hay que parar la central y volver a repintar los tubos, ¿no?, que están en el receptor con con una periodicidad demasiado alta y entonces, bueno, pues eso para la central durante el tiempo de mantenimiento. ¿Qué alternativas tenemos? Pues se pueden intentar recubrimientos. Recubrimientos metálicos que tienen buenas propiedades mecánicas, no tan buenas desde el punto de vista óptico y térmico. Cerámicos, que es al revés, tienen muy buenas propiedades ópticas y térmicas, pero las mecánicas son muy débiles al choque térmico. O mezclas, ¿no?, que son los CERMEZ que tenemos aquí, ¿no?, recubrimientos cerámico-metal. Nosotros la solución que proponemos es hacer recubrimientos metálicos y someterlos a tratamientos térmicos hasta conseguir las propiedades necesarias de absortancia. Entonces hemos trabajado con un recubrimiento de Inconel 625 modificado con tratamientos térmicos para que cumpla las condiciones que son necesarias. Las ventajas de trabajar con un recubrimiento de Inconel sobre sustratos de acero es que tiene un coste moderado, que tiene una cierta versatilidad de fabricación, porque se puede fabricar el recubrimiento por distintas técnicas. Algunas de ellas pueden ser portátiles. Cuando hablo de portátil significa que no hay que desmontar y que se puede reparar el componente del receptor o el tubo del receptor in situ. También digo que portátil no es un móvil, claro, es un sistema que tiene cierto tamaño, pero se puede, ¿no? Se puede, no hay que desmontar y llevarlo a una instalación, a una cabina.
Entonces, nosotros lo hemos hecho con un plasma portátil o con un plasma de baja potencia, potencia máxima de 2,5 kilovatios, que permite hacer este tipo de recubrimientos, y hemos recubierto, bueno, aquí se ven unas imágenes, están a mucha distancia, no se ve con detalle, pero que tienen espesores de unas 300 micras, se pueden fabricar con las características típicas de un recubrimiento de plasma. Y lo que hemos hecho a posteriori es aplicarle tratamientos térmicos para mejorar sus propiedades. ¿Qué propiedades hemos analizado? Primero, la más básica es que el recubrimiento se quede adherido, porque si no se queda adherido, pues pierde rápidamente su funcionalidad. Entonces, aquí en el gráfico de la izquierda se puede ver la adherencia frente al tiempo de exposición al tratamiento térmico. La franja verde, digamos, serían los valores aceptables, y cuando pasa un cierto tiempo, pues a 520 grados pues necesita casi 300 horas para llegar a esas condiciones de adherencia del recubrimiento. Sin embargo, en el tratamiento que hemos hecho de 800 grados, que está sobre un acero inoxidable, el de 520 es sobre un acero estructural, se alcanza rápidamente, digamos, en unas pocas horas esa adherencia. Pero esta no es la propiedad que buscamos realmente. La que buscamos es que tenga una absortancia suficientemente alta como para que el proceso sea efectivo. Y aquí pueden ver la diferencia, este puntito rojo que está en el 83 aproximadamente, es según se proyecta el recubrimiento, pero en cuanto se le expone a 800 grados, rápidamente asciende la absortividad y incrementa con el paso del tiempo. Aquí son solamente las primeras 20 horas y este se ve hasta las 330 y tantas horas que hemos hecho en el laboratorio. Y como se ve, pues sigue aumentando y se acerca en torno al 94%, que ya sería un recubrimiento bastante efectivo. Eso sí, tiene muchísima más durabilidad que las pinturas siliconadas, ¿no?, que están en el mercado. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? No voy a entrar en muchos detalles, pero la microestructura que se genera durante ese tratamiento térmico es la clave. Cuando uno proyecta el recubrimiento, se generan las estructuras características de la fase de níquel y óxidos de cromo. Pero al mantener un tratamiento térmico suficientemente alto, a 800 grados, empieza a generarse una fase de óxido de níquel que tiene una alta absortividad, casi del 97%. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, con todo este análisis microestructural, hemos hecho un análisis de imagen cuantitativo y hemos determinado la fracción que tenemos de cada uno de esos óxidos que han aparecido durante el tratamiento térmico. En particular nos interesa el óxido de níquel. Aquí tenemos los porcentajes de fase según está el recubrimiento depositado y con los dos tratamientos térmicos que hemos visto. Y lo que tenemos a la derecha son, en las columnas grises, la medida experimental de la absortancia, y en la columna negra un cálculo simple a través de un modelo de regla de mezclas, conociendo la fracción de cada una de esas mezclas y cómo cada una de esas mezclas tiene su grado de absortividad, que bueno, pues sale relativamente aceptable. ¿De acuerdo? Pero sobre todo lo importante es que además la nueva generación de receptores para las centrales solares de concentración pretende subir la temperatura a 800 grados, así que si uno pone un recubrimiento de Inconel, directamente está haciendo el tratamiento durante el propio funcionamiento de la central, es decir, que se va a conseguir que aparezcan esos óxidos de níquel que son los que dan esta absortividad. Bueno, el segundo ejemplo que quería poner son los recubrimientos para la industria aeronáutica. Aquí la filosofía es un poco distinta. Nosotros lo que sabemos es que hay algunos más. La industria aeronáutica necesita materiales muy especiales en el sentido de que, bueno, pues el peso es fundamental, ¿no? Uno de los retos que tiene el sector aeronáutico es la sostenibilidad. Como bueno, uno puede consultar en los informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente, pues el sector del transporte es uno de los que más emite gases de efecto invernadero, y en particular, en los últimos años, desde el año 1990 hasta el 2022, el incremento porcentual en el sector de la aviación ha sido del 129%. Es decir, que hay una necesidad de conseguir rebajar esas emisiones. ¿Cómo se puede conseguir? Pues solamente incorporando materiales más eficientes y también consiguiendo que las técnicas de fabricación y de mantenimiento sean también menos costosas desde el punto de vista energético. Todo el mundo sabe que las aleaciones de titanio tienen unas propiedades que las hacen muy atractivas en la aeronáutica. Son materiales
con baja densidad respecto al acero, por ejemplo, pero tiene una muy alta resistencia específica y una buena resistencia a la corrosión. Por eso se utilizan en muchos componentes, ¿no? Tanto de la estructura del avión como del motor. Podemos encontrar muchos elementos hechos de titanio, en particular la aleación esta titanio 6 aluminio 4 vanadio, que es la más habitual de uso, ¿no? Lo que nosotros preguntamos aquí es si se dispone de una técnica eficiente de reparación de componentes. Si cuando un componente se ha dañado, la opción es simplemente sustituirlo por otro nuevo o se puede reparar. Entonces, nosotros creemos que con las técnicas de proyección térmica se pueden reparar componentes y además se pueden hacer reparaciones in situ. Hay muchas técnicas de proyección térmica, claro. Las de alta temperatura tienen como el plasma, ¿no?, que hemos visto antes, tienen la dificultad o la desventaja de que esa temperatura y el ambiente oxidante puede dañar a los materiales. Nosotros creemos que hay una técnica relativamente reciente, que es la técnica de proyección fría, cold spray, ¿no?, con su terminología en inglés, que tiene muchas ventajas frente a las técnicas tradicionales. ¿En qué consiste esta técnica? Pues consiste en generar el recubrimiento lanzando partículas metálicas a velocidades supersónicas contra el sustrato para formar el recubrimiento. Se llama de proyección fría, cold spray, porque no es porque sea temperatura ambiente, ojalá, pero no funciona así, funciona a altas temperaturas también, pero siempre en estado sólido. Es decir, no se funde el material. Las partículas que se lanzan están siempre en estado sólido. La temperatura ayuda a que se deformen plásticamente y por anclaje mecánico y deformación plástica se va construyendo el recubrimiento. ¿Qué ventajas tiene? Pues, por ejemplo, que uno puede construir recubrimientos pues con el grosor que quiera, no tiene ningún problema de oxidación. Puede ir construyendo capa a capa lo que quiera. De hecho, se están explorando vías para que esta técnica se utilice también como una técnica de fabricación aditiva, aunque bueno, pues no es sencilla el control. ¿Ventajas que tiene? Pues reducción de porosidad, formación de óxidos limitada. Como las temperaturas son menores y además no se funden, pues hay menos tensiones residuales y también es portable. También se puede hacer una técnica que se pueda desplazar para hacer reparaciones in situ. Lo que nosotros hemos hecho con esta técnica es fabricar recubrimientos de titanio 6 aluminio 4 vanadio que se depositan sobre la misma aleación para ver si conseguimos con el recubrimiento mantener las mismas propiedades que tenía el material base, ¿no? En caso de que, por ejemplo, tuviéramos un componente dañado y quisiéramos repararlo, pues al final esto funciona pues como con una pistola, ¿no?, de recubrimiento, que uno va y si tiene una zona con defecto, pues puede recubrirla y regenerar el material. La cuestión es, ¿el recubrimiento tiene las mismas propiedades, el generado por cold spray, que el material del sustrato? Eso es lo que nosotros queremos comprobar. Por supuesto, siempre que uno hace una técnica de estas de proyección térmica, necesita hacer un proceso de optimización de los parámetros de proyección, pues, utilizando técnicas de diseño de experimentos, por ejemplo. Aquí tenemos dos ejemplos de recubrimientos hechos con esta técnica de cold spray a 40 bares de presión, 800 grados, 1100 grados, 50 bares de presión. Bueno, al final uno tiene que optimizar. En nuestro caso necesitábamos esas temperaturas. 1100 grados es una temperatura alta para llamarlo cold spray, pero está en estado sólido, por eso se llama cold spray. No se funde el material, las temperaturas del plasma son muchísimo más altas y todo se funde. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se llama proyección fría. Lo que hemos hecho simplemente es caracterizar las propiedades mecánicas y las propiedades de resistencia a la erosión de ese recubrimiento de titanio 6 aluminio 4 vanadio. Lo hemos hecho con dos técnicas. La primera con indentación. Tenemos un nanoindentador, porque claro, analizar las propiedades mecánicas de un recubrimiento bueno, en este caso pues tendrá como 300 o 400 micras, no es tan fácil. Entonces, lo que hacemos es utilizar una técnica que permite determinar módulo elástico y dureza del recubrimiento, además en función de la profundidad. La técnica consiste en cargar y registrar carga y desplazamiento. Además, se carga con una serie de oscilaciones y en cada una de esas descargas se puede calcular módulo elástico y dureza. Aquí a la derecha se ve el módulo elástico y la dureza para distintos tratamientos, para el sustrato, y también hemos podido caracterizar las partículas que se lanzan, que tienen entre 40 y 90 micras. También se pueden medir las propiedades mecánicas, porque las puntas de este indentador pues tienen 20 nanómetros de radio, o sea, son como pequeñas agujitas que pueden pinchar en
en una partícula de 40 micras. Lo que se ve es que dependiendo del tratamiento térmico es posible alcanzar las mismas propiedades que tiene el sustrato o incluso a veces mejorarlas. Así que la calidad del recubrimiento que se genera con esta técnica de proyección fría es muy buena y permitiría reparar componentes. En la siguiente diapositiva lo que muestro son los resultados de resistencia a la erosión. Una vez que ya se ha fabricado el recubrimiento por cold spray, se han lanzado partículas de alúmina que son muy duras y cortan, digamos, ¿no?, el metal, de aproximadamente tamaño de 50 micras a 60, entre 60 y 80 metros por segundo, para conseguir analizar el grado de erosión que se produce en el material. Y estos son los resultados. Las columnas verdes corresponden al recubrimiento, las otras corresponden al sustrato. Salvando, digamos, un poco la dispersión experimental, aproximadamente el comportamiento es muy similar. Es decir, se pueden fabricar recubrimientos con la técnica de proyección fría que tengan propiedades mecánicas y propiedades resistentes a la erosión similares al material de partida, ¿no?, que es un poco lo que queríamos. Ya para terminar, me voy a saltar esta diapositiva, que son algunos detalles sobre cómo es el comportamiento y los mecanismos de deformación plástica, porque quería hacer en un par de minutos, quería marcar una posibilidad, una línea futura de trabajo en la que, incipiente para nosotros, que llevamos trabajando pues unos meses, que es la utilización de esta técnica de cold spray para incorporar materiales termoplásticos también en el mundo del sector aeronáutico. Los termoplásticos pueden contribuir mucho a la sostenibilidad, pues porque a diferencia de los materiales compuestos de matriz termoestable, tienen la capacidad de ser reciclables, ¿no? Además, son materiales más ligeros, se podría reducir el consumo de combustible porque se reduciría el peso. Tienen muchas más facilidades de fabricación, se pueden fabricar con técnicas de fabricación aditiva, no necesitan grandes autoclaves para hacer las piezas y tienen menores costes de mantenimiento porque tienen resistencias al impacto y a la fatiga mejores que los termoplásticos. Pero claro, tiene también limitaciones, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de aplicaciones donde se están utilizando compuestos de matriz termoplástica en la aviación, pero lo que quiero ya contar para terminar es que hay limitaciones, obviamente, para el uso de termoplásticos, ¿no? No tienen ni las mismas resistencias a día de hoy, ¿no?, que tienen los materiales compuestos, pero sobre todo tienen también una pobre conductividad eléctrica y térmica, tienen baja resistencia a la erosión y a la radiación ultravioleta, a veces tienen bioactividad y no protegen frente al rayo porque no son conductores. Entonces, una posibilidad que es muy atractiva es la de metalizar los termoplásticos. Y la técnica de cold spray nos permite hacer recubrimientos metálicos sobre materiales termoplásticos, además sin preocuparnos mucho de los espesores. Podemos generar espesores suficientemente grandes. Nosotros hemos empezado a trabajar con el sistema de poliamida 12, que es uno de los termoplásticos pues, más utilizados, con recubrimientos de aleaciones de aluminio. Y hemos generado ya recubrimientos que tienen poca porosidad, que tienen continuidad física y también que son conductores, ¿no? Es una línea muy incipiente, pero creemos que tiene mucho futuro porque, claro, algunos de los defectos que tienen desventajas, digamos, ¿no?, que tienen los materiales termoplásticos, podrían ser salvados con un recubrimiento metálico, con una técnica de este tipo de proyección fría. Claro, las otras técnicas son muy difíciles de utilizar en los termoplásticos, pues las temperaturas son muy altas, ¿no? Aquí podemos graduar las temperaturas hasta temperaturas que permiten hacerlo con los termoplásticos. Bueno, y básicamente esto es lo que quería contar. Creo que la combinación de nuevas técnicas de fabricación, análisis microestructural y selección de las propiedades clave permite seleccionar adecuadamente los materiales óptimos para cada aplicación, y las técnicas de proyección térmica, en especial esta técnica de cold spray, pues abre muchas posibilidades. Bueno, muchas gracias por su atención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy encantado de contestar. Gracias. Me
Me gustaría preguntarle, porque me ha llamado la atención que el tratamiento térmico que realizan después de recubrir de una aleación de níquel los tubos está por encima de la temperatura de recristalización del acero. ¿No pierde propiedades con un tratamiento tan largo? A ver, el tratamiento se ha hecho con el ISI 316, con el inoxidable, el de 800 grados. Con el otro acero se hizo solo hasta 520 grados y no hemos notado esa pérdida de propiedades, ¿no? No hemos notado esa pérdida de propiedades. Gracias. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?